Cada 25 de enero celebra la Iglesia la fiesta litúrgica de la conversión de Saulo, del apóstol Pablo. Es una fiesta litúrgica de la conversión del apóstol. De allí también que durante el año paulino, según las distintas disposiciones de cada diócesis, es precisamente el día 25 del mes en el que determinados santuarios, parroquias, iglesias pueden atraer a los fieles para que ganen la indulgencia plenaria del año paulino, convocándose para celebrar algún acontecimiento en la memoria de este apóstol y cumpliendo las distintas exigencias comunes a toda indulgencia plenaria: encontrarse en estado de gracia mediante una confesión relativamente cercana, comulgar en el mismo día, en el día anterior o posterior, y alejar de uno toda disposición o afección al pecado, rezando además por las intenciones del romano pontífice. De esta manera se quiere multiplicar en la Iglesia la gracia inagotable que ha recibido la comunidad cristiana a partir de la conversión de este prisionero de Cristo, antes perseguidor de Cristo. Tomamos oportunidad de esta palabra para profundizar su contenido, la conversión. En el lenguaje de los evangelios viene designada con una palabra griega, metanoia. Metanoia significa la transformación de la inteligencia, es decir, el cambio de los juicios, un cambio de la óptica, una nueva manera de criticar o discernir y valorar la realidad. Es fundamental no perder de vista esta primera acepción de la palabra metanoia. Tiene que ver en lo profundo de la persona, ahí en su corazón, con su inteligencia, con su noia, con su nous, que se experimenta una metá, es decir, una transformación, un paso a una nueva manera de ser y de valorar. Naturalmente, el cambio de las modalidades de juicio, el cambio en la percepción valorativa, debiera traer naturalmente consigo un cambio en los sentimientos. Uno comienza a sentir las cosas de otra manera desde el momento en que las valora de otra manera. Y el tercer paso es que en un rapto de consecuencia cambie igualmente también la conducta exterior de la persona que se ha convertido. Son los tres momentos: el cambio en los criterios de valoración de juicio, los cambios en los sentimientos consonantes a esos juicios y el cambio en la conducta en los actos exteriores. De eso se trata en la predicación del Evangelio. Hacia eso apunta la evangelización, a la conversión, a la metanoia del corazón. No es casualidad que tal haya sido el objeto directo, primario, de la primera predicación de Jesús. El reino de Dios está cerca, conviértanse y abran los corazones al Evangelio. Y no olvidemos que Jesús tuvo un precursor, Juan el Bautista, y lo que hacía Juan el Bautista era predicar la conversión, llamar a la gente a cambiar sus estimaciones, sus criterios valorativos, sus sentimientos y, por cierto, su conducta, rubricando todo eso con lo que él llamaba un bautismo de conversión. Para profundizar aún más en este riquísimo concepto, que, insisto, es el objetivo primario de la evangelización, para eso predicamos. Por favor, no olvidemos nunca los sacerdotes que cuando hacemos una homilía, como debemos hacerla en toda liturgia sacramental, cuando hacemos una homilía no estamos dictando una clase, no estamos haciendo academicismo, no estamos practicando un diletantismo intelectual, no estamos haciendo gala de nuestros conocimientos. Lo único que nos realmente interesa es
apuntar con un dardo inflamado hacia el corazón de nuestros buenos feligreses y provocar allí una conversión. Me atrevo a decir, mire qué audaz la palabra que voy a usar, una transubstanciación. Es decir, que el lugar que antes estaba vacío, y no hay lugares vacíos porque los lugares que se quedan vacíos ya sabemos quién los ocupa, prefiero no nombrarlo, ese lugar vacío u ocupado por un insolente intruso que no debía estar ahí, ese lugar lo ocupa Cristo. De eso se trata, de convertirse a Cristo. Vamos a imaginar, para entender mejor el rico concepto de la conversión, una vida de una persona que tiene cifrados todos sus ideales, puestas todas sus aspiraciones en el dinero. Valora todo en función de cuánta ganancia espera reportar. Despliega toda su astucia, su prolijidad en anticipar los mercados, hacer las inversiones correctas en el momento oportuno. Consecuentemente con ello, todos sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, sus deseos, sus esperanzas convergen en esa única dirección, cómo amasar más dinero. Y correlativamente, por una lógica, su conducta refleja hacia dónde apuntan sus criterios de valor y hacia dónde convergen sus sentimientos. Pero supongamos que esa persona es brutalmente notificada de una enfermedad terminal. O supongamos que esa persona tiene un encuentro mediático con una película o una lectura de la Madre Teresa de Calcuta, o con la vida de San Alberto Hurtado, o con la vida siempre actual, o la figura siempre contemporánea de el pobrecito de Asís, San Francisco de Asís. Entonces, sea por la enfermedad terminal, por el encuentro con la bondadosa madre de los pobres entre los pobres, o por el encuentro con una personalidad fulgurante como el padre Alberto Hurtado, o con el encanto irresistible del poverello de Asís, esta persona que había cifrado toda su existencia en el dinero se ve enfrentada a una evidencia brutal. El dinero no me trae la felicidad. El dinero es esencialmente precario y por conseguir dinero yo he ido cancelando todas mis lealtades, he ido rompiendo todas mis promesas, he ido sacrificando personas, principios, valores que yo creía definitivamente incorporados a mi patrimonio personal. Y finalmente va a llegar la muerte mía o la muerte de un ser muy querido. ¿Y de qué me habrá servido todo ese dinero? La persona que se encuentra en esta encrucijada está ya en proceso de una conversión. De ahí en más, sus criterios de valor, sus sentimientos consiguientes y su conducta exterior van a experimentar una reversión, un cambio. Ya está en las puertas de una conversión del corazón. Habrá entrevisto el valor de la misericordia, de la solidaridad. Ahora supongamos una persona que tiene todas sus fichas puestas no tanto en el dinero, sino en el poder. Él quiere hacer una carrera política y va con gran ambición, subiendo, no pocas veces pisoteando, va desoyendo todos los consejos que le piden prudencia, moderación, humildad. Lo único que quiere es poder, poder, poder. La satánica ambición del poder y la gloria de este mundo. Y llega al poder. Y de repente, por un vuelco de las corrientes políticas o por un golpe de Estado, por una tragedia, por un cataclismo, el hombre es sacado del poder y ve consternado que los mismos que le rendían pleitesía, que le manifestaban una virtual adoración, que estaban allí para satisfacer el mínimo de sus deseos, que no se cansaban de halagarlo y de cumplimentarlo, una vez que lo han visto destituido del poder, le vuelven la espalda con un desdén, un menosprecio o peor todavía, una indiferencia
simplemente letales. Entonces esta persona se encuentra ya en el umbral de una conversión. Piensa, ¿y para qué me sirvió el poder? ¿Tenía sentido depositar toda mi aspiración de vida en una cosa tan precaria, tan volátil? ¿No habría sido mejor tomar la actitud, la postura de quienes servían humildemente desde cargos subalternos y no buscaban otra alegría, no reconocían otro privilegio ni aspiraban a otra riqueza que la de ser servidores, servidores públicos, servidores de sus hermanos, ajenos a todo el oropel y la falsedad del poder y de la vanagloria? Esa persona en ese momento está en el umbral de una conversión. Habrá entrevisto, habrá empezado a descubrir el valor liberador que tiene el servicio y especialmente la belleza de la caridad. Y supongamos un tercer caso de una persona que depositó todas sus aspiraciones de vida en el disfrute de los placeres sensoriales, en la satisfacción de todos sus apetitos instintivos, olvidando por completo la racional y señorial virtud de la templanza, del dominio sobre los propios apetitos y pasiones. Todo lo valora en función de qué le genera más placer, y naturalmente sus sentimientos y sus conductas exteriores discurren en una sola dirección: cómo obtener más droga, más placer, más sexo a como dé lugar. Bruscamente interviene en su vida una enfermedad terminal, y de entonces, de nuevo, la brutal evidencia: ¿valió la pena haber enfocado mi existencia total en un valor tan precario, en un valor que se me deshace como el agua que pasa entre los dedos? He construido mi vida sobre arena. Esa persona está en el umbral de una conversión. Esta larga ejemplificación, que ustedes me disculparán, puede que haya servido para que comprendamos mejor de lo que se trata. No se trata de un simple cambio de conducta, se trata de una renovación interior. Es una nueva manera de ver, una nueva manera de valorar, una nueva manera de sentir y, consiguientemente, una nueva manera de vivir. Dicho de otra manera, el lugar que antes ocupaba el ídolo del poder, el ídolo de la riqueza, el ídolo del placer, ese lugar que ahora está vacío, lo ha ocupado Jesucristo. Y ahora yo pienso con los pensamientos de Cristo. Y ahora yo siento con los sentimientos de Cristo. Ahora yo amo con el corazón de Cristo. Eso es la conversión. Y de eso nadie probablemente sepa mejor que San Pablo. San Pablo experimentó en su experiencia de Damasco, camino a Damasco, hacia el año 36 de nuestra era, ese encuentro con Jesús resucitado. Tratemos de revivir ese episodio narrado 3 veces por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y al cual hace mención el apóstol mismo en los primeros capítulos de su carta a los Gálatas. Saulo, un fariseo joven, ha obtenido cartas de recomendación de las autoridades religiosas de Jerusalén y se dirige a Damasco, una ciudad que está como a 250 kilómetros. Se requiere normalmente una caminata o cabalgata de 6 a 7 días. Es un camino desértico, peligroso, que requiere mucho esfuerzo. Cuando ya están en las cercanías de Damasco, Saulo se siente impactado por un rayo fulgurante que lo deja literalmente enceguecido y cae a tierra. Es muy importante esa caída a tierra. Es el abatimiento, es el desplome físico que actúa como una suerte de signo sacramental de que en ese momento se han desplomado, se han abatido todas las coordenadas sobre las cuales Saulo estaba construyendo su existencia. De nuevo,
sus criterios de valoración. Esa secta de los nazarenos es pérfida, es herética, debe ser destruida. Ese Jesús es un impostor. Los sentimientos, dice el relato de los Hechos de los Apóstoles, que Saulo respiraba ira, era una iracundia que lo poseía. Y la conducta, dedicar su tiempo a juntar cartas de autoridad y dirigirse a una ciudad tan lejana con el exclusivo objetivo de detener, arrestar, encarcelar y eventualmente castigar a muerte a los porfiados sectarios heréticos de Jesús el Nazareno. Pero Pablo queda cegado, cae a tierra, queda abatido y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es muy duro para ti dar coces contra el aguijón. Vale la pena que nos detengamos en esta última frase en boca de Jesús. Se trata de una frase que los autores griegos más o menos contemporáneos suelen exhibir en sus escritos. Está tomada del lenguaje del ganado, de los campesinos, del lenguaje rural, y quiere decir que cuando un caballo siente el pinchazo aquí en el aguijón, comienza a dar coces, pero que esa es una señal de necedad. Es vano, es vacío, es inútil resistir, porque finalmente el caballo tendrá que someterse. ¡Qué genial lo que le dijo con esa frase Jesús a Saulo! ¿Por qué me persigues? Es muy duro para ti. Lo que le estaba diciendo en el fondo Jesús a Pablo era: hijo mío, futuro discípulo mío, tú siempre en el fondo me buscabas a mí. En lo más recóndito de tu corazón latía un insaciable anhelo por mí. Y detrás de tu dialéctica rabínica y farisaica, y detrás de tu furor represivo, detrás de tu celo intransigente por la letra de la ley, detrás de tu celo riguroso por la ortodoxia, latía tu amor hacia mí, porque tú ya me adivinabas a mí, tú ya sabías que yo existo, y tú sentías en el fondo de tu corazón que en mí encontrarías el cumplimiento perfecto de todo lo que anhelabas, con un rumbo equivocado, en una dirección incorrecta, de una manera desmesurada, desatinada. Por eso es duro dar cosas contra el aguijón. Saulo, futuro Pablo, no te resistas, porque tu destino ya está sellado. Es cierto que yo te dejo la libertad para decirme que no, pero te conozco, Pablo. Sé que si tú, después de escuchar mi voz, después de ver mi requerimiento, si tú decides darme vuelta a la espalda y continúas persiguiéndome, bueno, yo respetaré tu libertad, pero el aguijón, el remordimiento interior, no te dejará jamás. Por eso, Saulo, Saulo, cuando yo te digo: ¿por qué me persigues?, lo que te estoy diciendo en el fondo es: Saulo, Saulo, ¿por qué te persigues? ¿No te das cuenta, Saulo? Al negarme a mí, al perseguir a Cristo, te estás automutilando, te estás autoaniquilando. Tú no puedes existir sin mí, nadie puede existir sin Cristo. Al perseguirme a mí, te estás persiguiendo, hiriendo, aniquilando a ti. Saulo, Saulo, ¿por qué te persigues? No sigas dando coces contra el aguijón. Vuélvete a mí, conviérteme a mí. Piensa como yo pienso, siente como yo siento, ama como yo amo, sufre como yo sufro, muere y resucita como yo he muerto y he resucitado, porque es desde la eternidad que te estoy llamando, es desde el seno de tu madre que yo te elegí. Saulo, Saulo, ¿por qué te persigues? Vuélvete a mí, conviértete a mí. Todas estas cosas pasaron por la mente de Saulo, desconcertado, abatido,
enceguecido y solo atinó a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le fue diciendo lo que tendría que hacer y lo que tendría que padecer. Y Pablo comprendió, Pablo experimentó en su vida que la conversión siempre es posible, porque la conversión no es otra cosa que recuperar la vocación original, es volver a hacer lo que uno siempre estuvo llamado a hacer. No importa que las apariencias digan todo lo contrario. En el fondo, Saulo ya intuía a Cristo, anhelaba con un deseo casi desesperado ese Cristo total, ese Cristo radical, ese absoluto, ese incondicional en el amor que se llama Jesucristo, pero lo buscaba por caminos equivocados. La conversión siempre es posible, porque uno no puede convertirse si no estaba potencialmente preparado y orientado hacia la conversión. Cuando Dios llama a una persona a convertirse, no le inventa una nueva manera de ser, le manifiesta la manera de ser que siempre estuvo en su poder y en su deber realizar. Por eso nadie nunca debe desesperar de su propia conversión y nadie nunca debe desesperar de la conversión de otro ser humano. De ello da buen testimonio el Evangelio. Recordemos el caso de Zaqueo, este hombre que amaba el dinero y el poder, pero cuando se sintió tocado por Jesucristo, comprendió la futilidad, la inutilidad, la vaciedad del estatus de poder que le daba el dinero mal habido, expoliando a los pobres judíos en beneficio de sus amos, los dominadores romanos. Cristo se hizo invitar a su casa y Zaqueo, como recuperando su plena estatura, bien puesto de pie, le dijo: Señor, todo lo que yo he defraudado lo voy a devolver 4 veces su valor. La ley romana mandaba reponer los furta manifesta, es decir, los robos públicos, pagando 4 veces el valor de lo defraudado. Y la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Eso es una conversión. Cambió el sentido de la valoración, cambiaron los sentimientos, cambió la conducta exterior. Lo mismo pasaría con Leví, el futuro Mateo, apóstol y evangelista. Lo mismo con esa mujer que lava los pies de Cristo en la casa de Simón el fariseo y merece escuchar el perdón de sus pecados porque ha amado mucho y porque ha tenido fe en el poder misericordioso de Jesucristo. Todas estas personas que habían depositado sus valores en el dinero, en el placer, o que habían negociado con el placer, cuando descubren a Cristo, encuentran el sentido anhelado de sus vidas. Toda conversión es un regreso a Cristo. Cristo siempre estuvo ahí, esperando que alguien le abriera la puerta. La conversión no es otra cosa que la plena aceptación de un Cristo que siempre estuvo en mí y que recién ahora yo dejo que se manifieste. Nunca desesperes de tu conversión, ni de la conversión de nadie. Puede que la tuya sea semejante a la del ladrón crucificado a la derecha de Cristo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero atención, así como nunca hay que desesperar de la conversión de un ser humano, nunca hay que confiar temerariamente en que uno jamás se apartará del camino de Cristo. Por eso que la Iglesia nos manda orar pidiendo la gracia de perseverar hasta el fin. Los cedros del Líbano a veces también se caen. Los muros de Jericó que parecían inexpugnables se desploman. ¿Quién eres tú para pensar que tienes comprado el derecho a la eterna salvación? Por eso con temor y temblor sigue trabajando por mantenerte siempre convertido al Señor. No solo convertido respecto de tu antiguo estado de pecado mortal o de esclavitud a una adicción, sino adelante a la segunda conversión,
a abrazar lo más perfecto, a recuperar tu vocación de ser atleta de Cristo, soldado de Cristo, prisionero de Cristo, es decir, prisionero del amor del Señor. En eso consiste la conversión, en dejar que Cristo recupere íntegramente el lugar que siempre le ha pertenecido, pero que tú no sabías que estaba dentro de ti. Entrégate a Cristo, conviértete a Él. No hay nada que se celebre en el cielo y en la tierra con mayor alegría que la conversión de un pecador. Que San Pablo nos ayude a permanecer convertidos en Cristo hasta el fin.